En este video tutorial configuraremos nuestra aplicación. Para ello accederemos al menú Parámetros de la aplicación. Nos aparecerá esta ventana donde tendremos diferentes apartados: opciones de presupuesto, opciones de taller, pedido a proveedores, planning, clientes, solicitud de presupuesto, rotura de stock, etc. La primera opción, opciones de presupuesto, veremos que la tenemos dividido en 6 subapartados. Aquí tenemos los valores por defecto al calcular una parte. Si yo lanzo un presupuesto, veremos que me coloca un 21 por 29,7 ya por defecto, y las calles entre piezas, o sea el espacio entre piezas, nos pone 4 milímetros, que es lo que tenemos aquí configurado, y las cintas por defecto nos pone 4,4. Si yo cambio esto y pongo 15 por 21 y guardo, tendré 15 por 21. Si pongo a 0, me saldrá 0, evidentemente. A mí me gusta tenerlo en tamaño A4 y después cambiarlo. Más que nada porque la inmensa mayoría de trabajos pues vienen en formatos A4, etc. Pero se puede hacer como uno quiera. En la pantalla de presupuestos tenemos la opción de, cuando se imprima un presupuesto, imprimir por defecto el precio unitario, aunque esto podemos cambiarlo y seleccionarlo antes de imprimir o enviar por email el presupuesto. Por lo menos, aunque tengamos configurado esto, nos da esta opción. La siguiente opción es bloquear los precios de papel en la pantalla presupuestos, o sea, lo que es el precio tonelada, el precio resma y el precio hoja, excepto los administradores. En la pantalla presupuestos también podemos bloquear el ajuste. Todo esto nos rige para los administradores, que tienen poder o control absoluto. Es decir, que si yo ahora, porque soy como administrador, si yo esto lo bloqueo, esto, el ajuste, que es un ajuste que podemos hacer al presupuesto, está desactivado. Tenemos otra opción. Presswin permite trabajar por delegaciones. Una empresa puede tener una delegación en una ciudad, en un pueblo, en otra ciudad, y a la hora de guardar el presupuesto, si hay delegaciones configuradas, pues nos obliga a seleccionar una para saber de qué delegación estamos tratando. Cuando se realiza un presupuesto, también el programa nos puede obligar a poner un nombre de la parte. Esto lo iremos viendo un poco ya cuando realicemos presupuestos en los apartados correspondientes. Y después podemos configurar que impedir o modificar una línea de producción si el trabajo está iniciado o acabado. Incluso tampoco podríamos borrar esta línea. Pero insisto, todo esto lo iremos viendo en los diferentes apartados de presupuestos. En la pantalla de listado de presupuestos podemos configurar que no se permita borrarlos, que ocultar en el listado la columna porcentaje de beneficio,
que esta columna la iremos viendo en diferentes vídeos, que es el porcentaje de beneficio que ha tenido un trabajo, que esto se actualiza instantáneamente. Aquí cualquier administrador podrá ver el porcentaje que ha tenido de beneficio real sobre el trabajo calculado. Y también podemos bloquear de que un usuario no pueda emitir un presupuesto que no sea suyo. En impresión digital podemos activar que cuando realicemos un presupuesto no contar la preparación del papel si hay que cortarlo para imprimir. Todo esto, insisto, iremos viéndolo más adelante. En gran formato, en las partes, todas las líneas deben tener las mismas características: 2K, barniz, tinta blanca. Y en gran formato, permitir hacer líneas de presupuestos aunque la medida del trabajo supere el tamaño del soporte o de la máquina a imprimir. Esto es útil porque a veces cuando nos encargan un trabajo que no tenemos que imprimirlo en varias partes y después montarlo. Pero bueno, va a elección del usuario. Y en Offset, cuando se realiza un presupuesto, no contar la preparación del papel si hay que cortarlo para imprimirlo, que es la misma opción que la de impresión digital. Si activo esto y guardo, y ahora creo un presupuesto, y lo creo elijo un papel 70-100, pero decido imprimirlo en una máquina 50-70, el papel se ha tenido que cortar por la mitad, pero vemos aquí que la preparación del papel no la ha contado porque tenemos esto activado. En el siguiente apartado, opciones de impresión de la orden de taller, tendremos todas las opciones que creo que se explican por sí mismas. En pedido de proveedores, podemos decirle que en recepción de pedidos obligar a introducir el número de albarán o de factura. O sea, cuando recibimos un pedido, el programa nos exigirá que introduzcamos un número de albarán o factura. Y que cuando se realiza un pedido, obligar a valorarlo. Tenemos el tema del planning, que lo iremos desarrollando más profundamente cuando toquemos el apartado correspondiente. Aquí le vamos a dar un repasillo a todo esto. En el planning, cuando un proceso se marque como acabado, podemos obligar a poner el tiempo realizado. De todas maneras, si utilizamos el programa de captación de tiempos a través de código de barras, ahí ya automáticamente nos marca el tiempo empleado. También podemos tener un planning abierto que cualquiera puede entrar y cualquiera puede operar con él, o bien cuando entremos en el planning, obligar a poner una clave. Podemos hacer una serie aquí también de mostrar proveedores, etc. Después el planning, para enviar emails, necesita un email. Y por consiguiente un login y un password. Y cuando se anota, por ejemplo, una incidencia en el planning, se puede enviar un email automáticamente a un usuario. Podemos enviar un email con la incidencia a dos usuarios. Cuando un usuario, a la hora de hacer una de las siguientes operaciones, por ejemplo, enviar un mail al cliente cuando el trabajo se marque como entregándose, seleccionaremos una plantilla de mail
y el cliente recibirá un email conforme el trabajo se le está entregando. Lo de las plantillas de email también lo veremos en diferentes apartados. O bien hay clientes que vienen a recoger el trabajo, pues cuando el trabajo está acabado en el planning y el usuario marca que lo ha enviado a recepción, el cliente recibe un email diciendo que su trabajo ya está disponible en recepción en tal dirección. Además de enviar una copia al cliente, también podemos hacer una copia a otro usuario. En el apartado clientes podemos hacer de que la fecha del cliente, cuando se abra el cliente, aunque sea un NIF incorrecto, aunque el programa lo avisará. Y más tarde podemos modificarlo, porque a veces igual no disponemos del NIF en ese momento del cliente y tenemos que presupuestar o hacer algún trabajo. También tenemos que en la pantalla de presupuestos impedir dar de alta clientes. En la pantalla de presupuestos podemos a clientes. A través de este botón yo puedo dar de alta un cliente. Pues teniendo desactivado esta opción, pues no podré darlo de alta. Y en la pantalla de presupuestos también permitir dar de alta un cliente con NIF incorrecto. O podemos obligar de que el cliente ahí, o si el NIF es incorrecto, no lo deja guardar. La siguiente opción, solicitud de presupuestos a proveedores, que ya lo desarrollaremos en profundidad cuando lleguemos al apartado, pondremos la siguiente cabecera, la siguiente despedida, dándole las gracias al proveedor por habernos hecho este presupuesto. Y pondremos también una firma HTML también para dar las gracias y finalizar el mensaje. En el apartado de rotura de stock, cuando un producto o cualquier cosa que tengamos configurado en Presswin llega a una rotura de stock, automáticamente el programa envía un email a la siguiente dirección, avisando de que ha habido una rotura de stock y de que habría que reponer.